Sí, en el Nuevo Testamento. Sí. Sí. Mismo. Nace con la alta crítica. No lo mencionamos en la clase, pero es exactamente, digamos, es similar en el proceso metodológico. ¿Sí? Yo creo que también otra forma es que se refuta. Que por cierto, hoy en día, toda esa teoría del documento Q ha quedado en la historia. Ya, ok. Sin embargo, para los liberales es el fundamento, está ahí. Eric. No iba a decir, también lo dice Archer, lo pone como ejemplo. Otra razón por la cual es una postura no científica es porque carece de paralelo dentro del mismo contexto religioso del Medio Oriente y la cultura circundante. No existen textos y nadie lo ha hecho, no existen otras escuelas como esta, donde se disectan los textos religiosos de estas culturas y se les empieza a encontrar en diferentes fuentes y se deja totalmente de lado la unidad del texto. Sí. No existe. Pero el hecho de insistir en esto viene como resultado de un acercamiento naturalista a la Biblia. Una explicación natural. De estar casado con ese acercamiento. Porque no tienes otra manera. O es naturalista o es sobrenatural. O a Moisés se lo revelaron o Moisés usó otros documentos. No te queda otra. Por eso comenzamos la introducción antigua tan fuerte con la revelación, la inspiración y la gracia. Todo se hace o se deshace ahí. De hecho, la premisa de esto es lo no sobrenatural. Lo no sobrenatural, correcto. Y por eso nosotros tenemos a los teólogos liberales. Nace de esa postura. Ustedes pueden leerlo, pero en los capítulos 14 al 18 de Archer, él muestra cómo es insostenible esto. Y demuestra que se trata de una hipótesis crítica, fundamentalmente él la llama acientífica. Lo que nació con querer ser un modelo científico terminó siendo acientífico y loco, alterable en todos sus sentidos. Amorfo, ¿no? Porque cambia cada 2 por 3. Y Archer dice lo siguiente, él dice, esto lo dice en la página 97, observemos las marchas y contramarchas, dice. Ponemos cambio, ¿sí? Como los que tienen el manual, metemos primera, metemos segunda, ahora vamos para atrás. Marcha y contramarcha que caracterizan a la evolución y el desarrollo de la teoría documental. 1, él dice, los diferentes nombres divinos indican diferentes autores. Esos fueron Astruc y Eichhorn. Cada uno con su propio círculo de interés, estilo y vocabulario. 2, contramarcha. Igual nombre divino, Elohim, sin embargo, distintos autores. Ese fue Hupfeld. El criterio que había sido establecido por ellos dos lo vino a negar Hupfeld después. 3. El documento P, que más se diferencia de J en su temática y en su estilo, debe ser el más antiguo. Hupfeld. 4. Este documento debe ser posterior. Wellhausen. Debe ser posterior y no anterior. ¿Por qué? Porque no encaja, o encaja mejor en la teoría evolucionista que entre Wellhausen y Hupfeld nació, que fue Charles Darwin con Graf. ¿Entienden? 5. Y después dice J, por supuesto, más antiguo que él. Pero no, J es realmente anterior a él. ¿Sí? Es marcha, contradicciones, que muestran que esto es simplemente, no hay metodología científica acá, sino que son caprichos y reproches para no aceptar una solución sobrenatural. Simplemente. Y se pone peor porque lo que he estado leyendo también, cuando, así como se ha ido mencionando, cuando algo no encaja, se llega incluso a decir, eso fue un error del copista. O sea, cuando algo ya no encaja en todo el ensayado que se ha hecho, ni en la nueva doctrina, vamos a decir, no encaja en todo el entramado antiguo y no encaja en la nueva conclusión, eso puede ser un error del copista o simplemente el compilador no se percató de lo que estaba haciendo,
o lo hizo a propósito porque tenía un punto de vista diferente. O sea, se llega detrás y más detrás y más detrás y más detrás y más detrás, con pura conjetura nada más. Sí. Y después de todo, eso afecta la confiabilidad en el libro. Cristian. No, solo un comentario con lo que estaba diciendo, que en realidad el sentido de toda la época creo que no solo se limita a Darwin, sino que Nietzsche, Freud, que todos son contemporáneos, exactamente la misma idea, sustituir el teocentrismo por el antrocentrismo. Entonces el hombre se convirtió en el centro y si no puede ser explicado, simplemente lo negamos y nos apartamos del texto específicamente. Sí, sí. Sí, bien. Bien, bien, bien. Bueno, tengo que mover más rápido. ¿Ok? ¿Puedo borrar esto? ¿Ok? En el examen van a haber preguntas de esto, ¿ok? Particularmente de las personas y su contribución. Sé que esto puede ser aburrido, puede ser un poquito pesado. Uno dirá, ¿por qué perdemos el tiempo con esto? Pero es lo que sienta las bases para entender ahora los tipos de criticismo que surgieron. ¿Ok? Porque hasta ahora lo único que hemos visto ha sido el desarrollo. El origen y el desarrollo de la crítica de las fuentes y de la teoría documental. ¿Ok? Pero ahora tenemos que ver todos los criticismos que salen a la luz de esto. O sea, esto no ha parado. Este es solo el comienzo. Profesor, si me permite rápidamente una pregunta. ¿Alguno de estos autores tiene algún tipo de trasfondo teológico serio, hablando de una preparación académica, o al mismo tiempo se sabe algo sobre sobre la vida espiritual que tenían, si realmente ellos tenían un deseo teológico de probar esto, o simplemente era algo más que todo argumentativo, pensando en sus teorías, o eran movidos realmente por algo genuino? No, la mayoría de ellos eran eruditos bíblicos, ¿sí? Sí, profesores, catedráticos, ¿sí? A excepción Pero de nada que ver con temas teológicos. y Espinosa. Sí. O sea, nada, vamos a decirlo así, movidos especialmente con la intención de probar algo teológicamente hablando, o más que todo, porque siento que muchos de ellos más que todo se iban a prevalecer su posición, no sé si por la época en que estaban, o si se dejaban arrastrar por las corrientes, o más que todo centrarse en todo el argumento teológico de la Biblia para mostrar su punto, ¿no? Sí, estos eran hombres estudiosos, eran teólogos, pero estaban, a ver, en lo que estaba de moda en aquella época era querer probar otra cosa. Y ese es uno de los peligros más grandes de la academia, ¿no? La academia desasociada, desvinculada de la iglesia es muy peligrosa. Porque en la academia esa es una presión que siente cualquier profesor de seminario, de universidad, es que tú para ser reconocido dentro del mundo académico tienes que escribir algo que sea innovador, algo que sea diferente. Y es el mismo peligro que sigue sucediendo hoy. Tú vas a SBL, ETS, que son todas sociedades teológicas, ya sean de arqueología, llámese de teología en sí, de la crítica textual, y está empapado de esto, de gente proponiendo y proponiendo y proponiendo y proponiendo conjeturas sobre conjeturas para hacer oído, cambiar ciertas cositas y ganar popularidad o que en la silla que esté ocupando en la universidad se gane el siguiente sueldo, ¿no? Que gane el que salte el siguiente escalón, ¿no? Ese es el problema de la academia. Por eso creo que es importante, particularmente a todos los que están acá, que quieran ser parte de la academia, porque sé que no todos los que están acá van a ser académicos después y tal vez se van a quedar en la iglesia, y está bien, porque están entrenándose para el ministerio pastoral, pero si tienen la oportunidad de estar dentro del círculo académico, ¿sí? Nunca se desvinculen de la iglesia local. Sé que es difícil, pero las grandes mentes, las brillantes, como Calvino y muchos otros, supieron mantener las dos juntas, ¿sí? Porque una informa a la otra, ¿sí? Tú llegas a un aula con el corazón destrozado al ver a la iglesia durante la semana y haber estado lidiando con personas. Tú no estás lidiando con ideas. Eso informa a tu alma cuando tú entras al aula. Cuando tú subes al púlpito,
tú estás siendo especializado todas las semanas a leer y seguir leyendo y ajustando convicciones que uno tenía y no dejando nunca de estudiar. Entonces, esa simbiosis que existe entre el académico y la iglesia es especial y debe mantenerse, es difícil de mantener, pero claramente una que no quieren apartar y desasociar si están en el círculo académico. Y van a sentir la tentación de querer ser innovadores. Es natural. Te lo pide el sistema. Te lo pide el sistema. Incluso al que está con los pies sobre la tierra y es conservador. Te lo pide el sistema. ¿Fabián? Una pregunta sobre este ataque que se ha dado durante años, sobre todo a los primeros 11 capítulos de Génesis, o por ejemplo, el Deuteronomio 24. Cuando uno lee esos 5 libros, pareciera que uno está en una máquina de tiempo, ¿verdad? Donde Moisés va pasado y trae, y guiado por el Espíritu Santo, la creación, Génesis 1 y 2, o luego hasta el punto de narrar su muerte. ¿Tú crees que, entonces hago la pregunta, ¿tú crees que Moisés básicamente en esa inspiración es un poco lo que hace Lucas, recopilar, por todo lo que están diciendo estas personas que hemos visto en la historia, recopilar esos documentos que me imagino yo, o especulo, no sé si es lo que hace Adán, posiblemente dejar ese legado de lo que él sabía de la creación? Pero tú crees que es una inspiración directa de Dios a Moisés. Considero que es revelación directa, ¿no? Directa a Moisés escribiéndolo. Sí. Moisés escribiéndolo. No tenemos puesta simplemente pruebas en texto de que él haya dependido de fuentes extraordinarias o fuentes anteriores. Simplemente no tenemos ese relato como toda esta hipótesis afirma o defiende. Pero sí sabemos y tenemos el relato, firme convicción de que Moisés estuvo con Dios y le reveló un montón de cosas, incluyendo su muerte. Entonces todos los detalles vienen de parte de Dios y no hay que asumir necesariamente cualquier hipótesis documental o prueba naturalista que deje de lado el desarrollo de la revelación bíblica sobrenatural. Y como nosotros estamos limitados al tiempo, pero Dios no, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un asunto y además es que para nosotros hoy en día vivimos en un mundo donde nuestra cosmovisión hace un costado de lo sobrenatural. Entonces cualquier explicación sobrenatural parece ridícula. Pero en la Biblia, todo el mundo, la cosmovisión bíblica es sobrenatural. Los autores estaban saturados en aspectos y elementos sobrenaturales. Y esa era la explicación. Y tenemos que estar satisfechos nosotros. Por más de que por ahí no sea la visión popular o no sea la visión más aceptada y infantilmente nos traten como eso es demasiado básico para nuestra ciencia moderna, es la respuesta que da la Biblia. Y por eso estoy satisfecho. Sí, claro. ¿No se cree que haya como en el mundo conservador? Porque a veces miramos estas cosas y como sabemos son liberales, qué sé yo, y lo podemos identificar rápidamente, pero a su criterio hay en algún lugar del mundo conservador ideas como esta que se han infiltrado y que están teniendo peso actualmente. Sí, a medida que veamos los tipos de criticismo, tal vez vamos a poder ver algunas de estas cosas. Pero sí, sin duda que algunas de ellas están afectando. Y por eso es necesario estudiarlas. Y antes de graduarse, estar familiarizado con ellas. No ser un experto, pero por lo menos estar familiarizado. Pero vamos a pasar a esto, me queda una hora. Vamos a tratar de... No creo que podamos terminar hoy todo, pero bueno. Ya con Bellhausen, esto ya estaba bastante afirmado en la erudición académica, ¿no? En las cátedras, en las universidades. Esta era la explicación. Más allá de que
la cambiaran acá o pusiesen algún otro documento antes. Este era el marco, la manera de entender la composición del Antiguo Testamento. Ya para finales del siglo XIX, ¿qué pasó? No todos los estudiosos compartían la misma convicción. No compartían la convicción de que la propuesta de Wellhausen tuviese el resultado, fuera la explicación más acertada de la composición literaria del Pentateuco. ¿Y esto qué hizo? Dio surgimiento a nuevas críticas, nuevos modelos, nuevos métodos de la alta crítica, como vamos a ver a continuación. Todo comenzó con la crítica de las fuentes, ¿no? Eso ya lo vimos. Vimos el origen, el desarrollo. Veamos, insatisfecho con esta resolución, viene la primera, y es la crítica de las formas. De las formas. Crítica de las formas. Porque antes de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, la mayoría de los eruditos se centraba principalmente en cuestiones relacionadas con los orígenes literarios de los textos bíblicos. ¿Eh? ¿Influenciado por quién? ¿Por quién? De los escritos. ¿Popularizado por qué? ¿Por qué querían saber el origen? Porque ¿quién dio el origen de las especies? Darwin. Darwin quería saber el origen, y eso estaba de moda en aquel tiempo. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, los eruditos bíblicos querían saber el origen de las escrituras, ¿sí? La paternidad literaria de los textos bíblicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la erudición bíblica empezó a poner mayor énfasis en la forma misma del texto, considerando la estructura que reflejaba la situación o la posición de vida de la comunidad en la que se había gestado el relato. ¿Se entiende? Antes, ¿qué querían ver? Querían ver lo que estaba acá. Los registros escritos que dieron origen al texto canónico. ¿Ok? Pero después surge la crítica de las formas. Y la crítica de las formas quiere considerar no tanto los registros que estuvieron antes, el pretexto, sino que quiere considerar la forma del texto como una ventana a lo que se conoce como el Sitzleben, en alemán. El sitio de la vida, la posición de la vida, la situación de la vida. Sitzleben, la posición, la ubicación de la vida. Y esto fue desarrollado principalmente por un hombre que tienen que conocer, Hermann Gunkel. ¿Sí? Hermann Gunkel. Gunkel. Hermann. Él es el reconocido padre de la crítica de las formas. Si yo les pregunto en el examen quién fue el padre de las críticas de las formas, fue Hermann Gunkel. ¿Ok? Él fue el padre. ¿Y qué hizo él? Él se centró no en las diferencias entre las supuestas fuentes escritas, que ese era el énfasis de la teoría documental, ver las diferencias. Hay diferente nombre, diferente texto. ¿Ok? Hay diferente relato, hay diferente texto. No, él vino y dijo, no me voy a enfocar en las diferencias como lo hicieron Wellhausen y todos los demás, sino dijo, me voy a enfocar en las similitudes que unen las fuentes. Y acá él marcó un giro significativo a la teoría documental que predominaba en aquella época. Tomó un volantazo a lo que estaba de moda. Y él comenzó a notar que el texto estaba compuesto por una amplia variedad de géneros. ¿Sí? De géneros. Un término que en francés significa tipos.
él empezó a leer la escritura y vio que la escritura estaba compuesta de varios tipos literarios que se mantenían prácticamente invariables a lo largo de todo el Antiguo Testamento, independientemente de cuál sea su fuente. Independientemente si fue E, J, D, P, había narrativa en E, había narrativa en J, había narrativa en D y había narrativa en P. Había poesía en J, había poesía en... ¿Se entiende? Entonces él empezó a ver las similitudes de estos tipos de expresión. Y en consecuencia, él logró identificar distintos patrones lingüísticos, estructurales, estilísticos. Ahora, para lograr esto, para lograr ver cuáles son estos tipos, Juncker propuso investigar el Sitz im Leben, la situación de vida de cada género literario. Este concepto era clave para él. Para entender bien de dónde venía él, tenemos que entender este concepto. Porque él entendía que el entorno sociocultural influía directamente en la forma del texto. Otra vez. El entorno sociocultural influía directamente en la forma del texto. Noten que es similar a lo que proponía la crítica de las fuentes. En algunas cosas muy diferentes, ¿no? La crítica de las fuentes agarraba esto y decía, vamos a ver esto como ventana a cuáles son los registros escritos que le precedieron. Viene la crítica de las formas y dice, no, nos vamos a enfocar en esto y las formas literarias que están acá nos van a explicar, nos van a ayudar a identificar el Sitz im Leben, la situación de vida que dio origen a ese tipo literario. O sea, el Sitz im Leben explicaba la evolución del texto, cómo llegó hasta donde llegó. Por eso es que Juncker dirigió su atención principalmente hacia la tradición oral, no escrita, que dio origen a los registros escritos. Entonces, acá está el modelo básico de la crítica de las fuentes, lo ven en pantalla. Miren el modelo básico de la crítica de las formas. Igual, el énfasis es diferente. Texto canónico, registros escritos, pero mientras Wellhausen y Hupfeld y todos los demás se enfocaban acá, vino Juncker y dijo, vamos a ir un pasito más atrás. Vamos a ir a la tradición oral, que dio vida a la tradición escrita, que dio vida a la composición final. ¿Estás siguiendo por ahora? No tiene más sentido, en el sentido que más sentido. Una parte de que uno tiene las pruebas exactas, entonces dice, bueno, no tengo pruebas, pero tengo eso, tradición oral. Sí, pero tampoco tenemos registro de tradición oral. Claro, por eso. Bien. Ahora, la crítica de las formas consiste de 4 pasos. De 4 pasos. Gene Tucker, él tiene un libro que se llama Form Criticism of the Old Testament. Form Criticism of the Old Testament, la crítica de las formas. Tucker, vale la pena leerlo. Supuestamente estoy de acuerdo con las conclusiones, pero él explica el proceso. Y él dice lo siguiente, hay 4 pasos para esto. Primero, hay que analizar la estructura misma del texto. Hay que ir al texto canónico y ver la estructura. Esto significa que yo tengo que agarrar el texto y identificar cuál es el principio y cuál es el final del pasaje. Y por lo general, ¿qué hay? Hay fórmulas introductorias, así dijo el Señor. Identifico cuál es el principio y cuál es el final. ¿Okay? Una vez que lo identifico, segundo, el otro paso, tengo que identificar el género. O sea, primero tengo que identificar cuál es el perícope, cuál es el pasaje. Después, identificado el pasaje, tengo que ver cuál es el género literario. ¿Es prosa? ¿Es poesía? Esos son los 2 tipos que se reconocen con mayor facilidad, dice Tucker. Ahora, dentro de estas 2 categorías hay muchas subdivisiones. Por ejemplo, algunos salmos se clasifican como alabanza, otros algo como lamento. La prosa, por su parte, puede clasificarse en ley,
historia, narrativa. ¿Les van a asimilar todo esto? ¿Algo que ya leímos? ¿Familiar a qué? ¿Se acuerdan de este cuadro? ¿Sí? Sí, ¿Se acuerdan de esto o no? sí. Claro, es lo que Ronald Gies hacen en su libro, que básicamente identifican las tres tipos literarios más famosos o más usados en el Antiguo Testamento: prosa, poesía siendo los más grandes, profecía siendo un híbrido de los dos, y después subdivisiones. ¿Ok? Ahora, el tercer paso, ¿cuál es? Una vez que he identificado los géneros que aparecen, comparo, contrasto para saber, ok, esto es de alabanza, esto es de penitencia, este salmo, ¿de qué es? Bueno, una vez que yo identifico el tipo de salmo, en este caso, porque Juncker, la teoría de Juncker la hizo en el libro de los salmos. ¿Sí? Él se enfocó ahí. El tercer paso de la crítica de las formas es definir el contexto. El contexto. Si lo primero es la estructura, después el género literario, el tercer paso tengo que definir el contexto. Y por contexto, él no quería decir lo que viene antes y lo que viene después. Por contexto, ¿qué quería decir? ¿El qué? Correcto, el entorno sociocultural que dio lugar a eso. ¿Sí? A veces, la situación de vida, el Sitzin-Leven, puede parecer obvio. ¿Por qué? Porque hay situaciones históricas en el mismo relato o en el mismo texto canónico acá que me dicen a mí y me indican, ok, esto sucedió en este entorno sociocultural. Otras veces, sin embargo, el género no nos dice cuál es, a veces el texto no nos dice cuál fue el contexto histórico, y lo que nos dice cuál fue el contexto histórico es el mismo género. Esto es especialmente cierto en el libro de los Salmos. Los Salmos, la mayoría de ellos no tienen ¿qué? No tienen una introducción que nos sitúen en tiempo y espacio. ¿Ok? No llevan suficientes detalles históricos. Pero acá es donde dice Gunkel, pero el género nos da una ventana al elemento sociocultural de aquella época. Por ejemplo, él dice, los salmos de ascensión, 120 al 134, aunque no tenemos el contexto histórico, tiempo y espacio, sabemos que surgieron durante este Sitzin-Leven, esta condición de vida. Y el último y cuarto paso es reconocer la función y el propósito del texto. Ahora, no cabe la menor duda que la crítica de las formas ha contribuido al desarrollo de la erudición bíblica, particularmente en lo que concierne al estudio de los géneros literarios. ¿Sí? Yo mostraba el cuadro este, y esto es un cuadro que tendríamos que estar familiarizados porque en esta clase lo leemos, en la clase de hebreo. ¿Sí? Gies y Brent, que escribieron, hilaron y editaron, han sabido emplear algunos de los elementos de Junkel, pero lo hicieron con criterio. Por ejemplo, acá ellos pueden identificar 10 géneros comunes de la Biblia hebrea. Ahora, resulta de extrema importancia identificar la manera en la que cada texto es expresado en la Biblia. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros queremos... ¿Se acuerdan del ejemplo que le doy en la clase de hebreo? Lo hacemos todos los días. Nosotros no leemos el diario de la misma manera que leemos las redes sociales o que leemos una carta de amor. No, porque sabemos, concebimos en nuestra mente que son diferentes tipos literarios, géneros. Y yo creo que hoy en día muchos cometen errores interpretativos porque desconocen los géneros literarios. Por eso, Gies y Brent fueron instrumentales en adoptar alguna de estas cosas dentro del marco conservador.
Y eso es lo que los diferencia, porque ellos dos fueron cuidadosos a la hora de emplear el método, o mejor dicho, no el método, los elementos del método. Hermano. Porque, sí, Perdón, no sé, porque no te escucho. perdón, creo que es algo que nosotros utilizamos normalmente, estos 4 pasos, o comúnmente pensamos en estas cosas. Entonces, no sé si es malo necesariamente o... No, nosotros no utilizamos, por ejemplo, el tercero. El 6-11. No utilizamos el tercero. Y le voy a, Pero, le voy a explicar perdón. por qué. ok, adelante. ¿Sí? Lo que distingue a Gies y a Brent de Gunkel, de la crítica de las formas, de la metodología de las formas, es que ellos trabajan con el texto canónico y no con cualquier registro anterior a este. Gunkel trabaja con esto, pero después va más atrás a los registros escritos para recién llegar a ¿qué? A la tradición oral. Gies y Brent se quedan solamente acá, con el texto canónico. Se quedan con el texto canónico como nos fue dado. No intentan ir más allá. Y Gies lo explica de manera excelente. Él dice, buscar una etapa oral para los tipos literarios, y al final dice, un sitting level, un escenario original, previo a esta etapa escrita, es una búsqueda equivocada, dice él. En parte porque dicho ejercicio es con demasiada frecuencia tendencioso. Es más, el género puede, y con frecuencia lo hace, cambiar cuando determinada comunicación pasa del estado oral al estado escrito, del estado aislado al estado contextual. En otras palabras, cuando la tradición oral se convierte en el objeto de nuestro estudio, como intérpretes, nuestra interpretación se vuelve demasiado objetiva. Si nuestro interés como Gunkel es de acá, de tal salmo, ir al registro escrito para después tratar de reconstruir la tradición oral y la condición de vida, eventualmente no vamos a llegar a ningún punto. Porque vos vas a llegar a conclusiones diferentes a las mías. No vamos a encontrar, es muy subjetivo lo que a mí me parece y lo que a ti te parece. Y a menudo estas cuestiones que van más allá del texto canónico terminan eclipsando lo que verdaderamente importa. O sea, se enfocan tanto en el pretexto, en la tradición oral, que se olvidan del texto. Y este es uno de los problemas más grandes de la crítica de la forma. Y la crítica de las fuentes, por cierto, para no mencionar la de Wellhausen, que tiene muchos abusos interpretativos. Al final del día es una metodología acientífica. Nadie puede comprobar tal semejante o tradición oral o modo o situación de vida que dio lugar a esta forma de expresión, llámese alabanza, llámese penitencia, llámese lo que se llame, ¿se entiende? Claro. Y eso es lo que nos diferencia, Cristian. Sí, perdón, o sea, en mi punto, en mi pregunta es que al pensar en un contexto sociocultural, o sea, yo siempre, o bueno, creo que comúnmente cuando uno está estudiando un pasaje tiene que entender qué es lo que está pasando, pero creo que ya me hizo ver la diferencia de querer regresar a ver qué fue lo que dio lugar en la tradición. Eso sí es, pues, creo que no se puede hacer. Lo que me he fijado es que muchos comentaristas a veces tienen que citar culturas cercanas a la de los textos para entender cómo otras tradiciones funcionaban en el área y tal vez desde ahí poder reconstruir algo, pero o sea, sí es bien incierto. Correcto. Gabriel. ¿Cuál dijo que era el 4.º paso? Determinar el propósito de la función del género literario. Y nosotros hacemos eso. Sí, está bien. Y en esta misma línea, es difícil mantener la objetividad cuando tratamos de determinar la función del texto a través de la metodología crítica alta. Es difícil mantener objetividad. ¿Por qué? Porque en algunos casos el propósito del texto es evidente por sí mismo. Por ejemplo,
hay ciertas secciones del relato del diluvio que claramente explican para qué fue escrito. Sin embargo, en otros casos, esto no es claro en el texto, especialmente cuando un texto carece de un contexto histórico, como sucede en el libro de los Salmos. Entonces, tratar de adivinar la intención de los autores basándose, escuchen, acá está la clave, únicamente en la forma literaria, es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Los resultados de esta práctica pueden llevar a conclusiones infundadas. ¿Por qué? Porque la premisa fundamental es tratar siempre de buscar cuál era el entorno sociocultural que dio pie al origen de la tradición oral, escrita y canónico. Y esta falacia sigue siendo tan cierta hoy como lo era en el pasado. Y déjenme darle un ejemplo. Sería absurdo concluir que solo porque un escritor use la palabra golazo para describir una excelente oportunidad, fue un golazo. Ese relato, porque el autor escribió golazo, necesariamente proviene de una cancha de fútbol o tiene como objetivo describir un partido en el sentido literal. La expresión, ¿sí?, no explica el propósito, ¿se entiende? Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando, por eso digo, el entorno sociocultural de Juncker y otros, es decir, de acá, 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 y quedarse en la tradición oral y lo que dio pie a esto. Nosotros vamos al texto canónico y, por supuesto, si podemos, con claves del texto, ir a los eventos, maravilloso, pero en muchos casos no podemos situarlo en tiempo y espacio. Y el género literario, solo por ser de alabanza o solo por ser de penitencia, no nos dice necesariamente cuándo se creó el texto o cuál fue el entorno que dio pie a eso. ¿Está bien? Solo la subjetividad, la conjetura, la presunción puede llevar a semejantes conclusiones. Entonces, esto demuestra que la crítica de las formas, como promueve la alta crítica, es un proceso acientífico. Acientífico. Otra vez, porque dentro de la cualidad de la ciencia, para poder nosotros confirmar algo, tendríamos que ser capaces de recrear ese entorno sociocultural. Y no podemos. No podemos. Bien. Profesor. Sí. Entonces, en este caso, digamos, la crítica de las formas no niega el hecho que existan diferentes fuentes. O sea, no dice nada con respecto a la existencia de las fuentes. No, Puede aplicar. la crítica de las formas, no, dicen que existe, pero no está interesado en eso. Ok, o sea, en la opinión de, ¿cómo se llamaba? Bunker. Dunkel. Él no ni niega ni afirma que puedan existir diferentes formas. Exacto. Y para él no son tan importantes. Sí. Él quiere ir más allá de eso. Y decir, ¿qué dio lugar, qué dio pie? ¿Sí? A esos escritos pretextuales. ¿Qué dio pie? Y para eso él dice, lo único que nos lleva ahí es identificar el género literario. El problema que, como digo, es muy subjetivo. Y otra vez no tendríamos que ir muy lejos, porque por ejemplo para Juncker, un salmo de alabanza, él puede identificar un salmo como un salmo de alabanza. Puede venir otro crítico y decir, ese no es un salmo de alabanza. Ese tiene esta categoría. Volvemos otra vez al tema de las columnas. Entonces Juncker dice, no, el salmo de alabanza tiene este propósito y tiene este entorno sociocultural. Después viene otro y dice, no, ese no es alabanza porque le falta esto. ¿Entiendes? Entonces sea del golazo igual. O sea, Sí, y tenemos que recordar los tipos, los géneros literarios son clasificaciones. No siempre se van a cumplir todas las cosas al pie de la letra. Son clasificaciones. ¿Está bien? Perdón, Sí. vuelvo a la pregunta. Pero entonces él ve las formas del texto final, o sea, que está pensando en el contexto de la edición última. O sea, si él pensara que fuera posible que hubiera diferentes fuentes, él no está enfocado en el contexto de cada una de las fuentes originales, sino en el contexto de la forma definitiva. Él está enfocado en el texto canónico, pero tal vez lo ve como ventana para llegar a otro lugar.
Sí. Sí, pero él empieza estudiando, eso es lo bueno de Juncker, ¿no? Que él está observando este texto, mientras que Wellhausen y todos los demás querían ir acá, cuando no existía esto, cuando no tenemos forma de agarrarlo. Él viene acá y dice, no, miren, yo encontré que hay similitudes, en JEDP, todos tienen prosa. Entonces, me voy a enfocar en eso. Pero el problema es que después, a través de eso, él quiere llegar a ver la tradición oral que dio pie. ¿Se entiende? Y eso simplemente es inmedible, no tenemos manera es muy subjetivo. ¿Ah? Sí, Fernando. Para los individuos anónimos que liberan ese texto, ¿no? Digo, para llegar a eso tendría él que también encontrar a las personas anónimas que hicieron esos registros de la tradición oral. Estoy burlando. Sí, Fernando. Que lo puede considerar desde el punto de vista pastoral. ¿Qué piensa de cuando un predicador hace la afirmación en su predicación, no sé, domingo de la mañana, no sé, vamos a estudiar tal salmo, este es un salmo de, y darle la clasificación dentro de la congregación? Sí. ¿Cree que es sabio o...? Sí, a ver, yo estoy a favor, como está Brent y Sandy, que estoy a favor de que hay distintos modos de expresión, distintas clasificaciones del texto, ¿no? Estoy a favor de eso. Siempre y cuando también soy flexible con las formas, ¿no? En el sentido de que, otra vez, hay muchos salmos que, entre la diferencia, uno de adoración, otro de alabanza, o así sucesivamente, hay veces que es difícil ver, porque no todo se cumple en el texto. Entonces, si voy a aplicar un salmo y quiero decir, este es un salmo de alabanza, voy a tener que decir por qué es un salmo de alabanza. Y cómo eso me ayuda a mí a entender cuál es el propósito de un salmo de alabanza. ¿Por qué fue escrito como fue escrito? Porque sí, ciertamente la manera en que nosotros escribimos tiene un sentido en el propósito, ¿no? Yo escribo en prosa para... si yo escribo en prosa no estoy hablando de un relato científico, por ejemplo, o un libro científico. Entonces hay diferentes maneras de expresión y yo estoy a favor de reconocerlas, identificar su propósito, pero de ahí a tomar el género para identificar la tradición oral que dio, de donde surgió esto, es pura subjetividad. Y no viene al pie en el sermón. Y ahí nos quedamos con el texto canónico. Voy a dar un poquito más allá la pregunta, por ejemplo, después pensando en Apocalipsis, por ejemplo, que sigue también explotaba la afirmación en predicaciones que este es un texto de cualidades apocalípticas. Por eso, y se llegaba a una conclusión. Sí. Y ya ahí estamos hablando de otro. Yo, por ejemplo, Sí. en el tema de los evangelios he visto un poquito el tema de la crítica de la forma. Sí. Y de lo que yo puedo recordar un poco, la razón por la cual en ese campo, por ejemplo, es tan debatible el uso de las formas, es porque, como usted dice, al identificar una forma y luego relacionar